Esta mañana, a las 9, recogíamos una frase de Zoe Valdés, de su obra La nada cotidiana, escrita hace 15 años. Estaba ahora mismo buscando en el libro, creo que voy a ser capaz de encontrarla, porque define magníficamente lo que era aquella novela escrita, insisto, hace 15 años, que más que decir lo que narra, leo esta frase de la página 85. Sobrevivimos con el estómago encharcado, cerrado por reparación. Nada existe, solo el partido es inmortal. 15 años después de esa nada cotidiana, vuelve Zoe Valdés con el todo cotidiano. Zoe Valdés, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias a usted por haber venido aquí al programa a presentar este disco, que además, este libro que se acompaña el todo cotidiano con una reedición de la nada cotidiana que nos ha permitido a algunos asomarnos a esa obra que no habíamos leído en su día. Usted sostiene que no es continuación una de otra a pesar del título similar y que la protagonista, Yokandra, vive una experiencia, narra la experiencia cubana y luego el exilio muchos años después. Sí, claro, porque hay un vacío entre la salida de Yokandra de Cuba y donde la dejamos en la nada cotidiana, y en ese vacío desde luego ocurrieron muchas cosas, entre las cosas que ocurrieron particularmente con el personaje del nihilista, que vamos a encontrar al final del todo cotidiano. Todos los personajes han cambiado en el todo cotidiano, menos, lo único que no ha cambiado es aquella isla. Que no deja de ser una manera de definir también la novela. No ha cambiado aquella isla. Y ahí, en el comienzo del el todo cotidiano, es lo que me llama mucho la atención. Bueno, el tono es más de humor, tiene mucho más humor, más ironía que en la primera. Se narra desde diferentes perspectivas, empieza de una forma y luego se empieza a narrar en tercera persona. Pero si es demoledora la primera y la segunda también con respecto al régimen de Castro, desde luego el arranque de la segunda es demoledor con respecto al exilio cubano de Miami. Sí, después hay un regreso, o sea, el personaje la novela empieza con el personaje huyendo de Miami, ¿no? Y luego, pues, más atrás, pues, casi al final de la novela, el personaje regresa a Miami. En realidad el cuestionamiento, aparte, desde luego, de lo que está ocurriendo en Miami en las últimas décadas de exilio, es que un exiliado no tiene un lugar a donde regresar, nunca regresará al lugar que dejó, que el lugar imaginario, perfecto, magnífico, solo existe en su cabeza, que no hay, porque también después en París se encuentra con el mismo caso, o sea, con el mismo tipo de cubano, o más o menos, que necesitan vivir de forma tribal, que necesitan hacer comunas, y ese tipo de cosas a lo que ella le huye como el diablo, ¿no? Hay mucha Cuba en esta obra, en estas dos novelas. Hay mucha Cuba y mucho desafío. Hay una secuencia, un momento de la segunda novela que a mí me ha llamado especialmente la atención y que quería comentar con la autora. Mira, Rosa, eso es tan o más clásico que Chopin. No es que lo creyera, aunque sí, ¿por qué no? Pero tenía que ponerme roja una vez en lugar de amarilla muchas veces. ¿Has oído hablar del bárbaro del ritmo? Ella negó con la cabeza. Mi tono era firme y el hecho de llamarla rusa la había afectado. Entonces siguió con su perorata de pianista clásica y de que el ruido no podía soportarse así como así. El ruido, dijo, está penado por la ley en Francia. ¿Ruido? ¿Tú llamas ruido a esa música? Ya me puse violenta. Y era esa música. Qué bonito y sabroso bailan el mango. Aparte del desafío a la rusa, aquella pianista vecina de un edificio en el que las paredes prácticamente eran inexistentes y se oía todo, uno tiene la sensación de que en el exilio uno lleva muchas cosas del país en el corazón, idealiza muchas cosas, pero la música, y yo creo que más para un cubano, está presente constantemente. Además, yo creo que se puede leer la música durante todo el libro. Seguramente, sobre todo porque el cubano que sale, o sea, los cubanos cuando salen al exilio tienen un desconocimiento total de lo que es el mundo, un gran desconocimiento, sobre todo 2 décadas atrás era así, ¿no? Ahora quizás ha cambiado eso, pero hay un desconocimiento bastante profundo de lo que es el mundo. Entonces el mundo, se encuentra que el mundo no es perfecto como ellos suponían, que el mundo no es tan bueno como ellos suponían, y desde luego hay una especie de tabla de salvación, una especie de refugio, que es el arte, que es la música. En el caso de los cubanos es una manera de
de crearse esa especie de isla flotante como en Underground, en la película de Mir Kusturica, o como en El color del verano, la novela de Reinaldo Arenas, ¿no? Que es una especie de isla imaginaria donde todas las músicas se encuentran, todas las melodías se dan cita. Yokandra es escritora, exiliada como usted también hace 15 años. Empieza el libro hablando de ella en tercera persona y luego escribe en primera persona. ¿Qué tiene Zoe de Yokandra y viceversa? ¿Se parecen los personajes? ¿Qué hay de usted en ese personaje? Se parecen, pero ella no tiene casi nada, porque ella es un personaje literario. Desde luego que tiene vivencias mías, que es como uno construye un personaje. O sea, una vez entrevisté a Ernesto Sábato y me dijo, mi obra no tiene nada de mi vida. Y sin embargo, cuando empezamos a hablar de su vida, pues muchas cosas del túnel tenían que ver con su vida. Lo que pasa es que en el momento que los personajes se están construyendo, que uno los está escribiendo, uno no se da cuenta cuánto uno le está dando de lo que ha vivido. Y claro, Yokandra tiene muchísimas cosas de lo que he vivido en París, en otros lugares también. Yokandra, al final lo sabemos en el todo cotidiano, abandona la isla en una balsa, se convierte en una balsera. No fue el caso de Zoe Valdés, pero sí tiene una singular historia que contar que tiene que ver con esta música. ¿Qué tiene que ver la Macarena con la salida de Zoe Valdés y su familia de Cuba? Bueno, es que mi hija salió con esa, o sea, es una historia bastante de esas historias absurdas cubanas, ¿no? Todos teníamos el permiso de salida, mi marido y yo, y mi hija, que tenía 1 año y medio, no, usted sabe que los niños no lo dejan salir de Cuba, no le habían dado el permiso. Su pasaporte estaba en la oficina directamente del ministro del Interior. A las 4 de la tarde del día anterior, salíamos a las 8 de la mañana del día siguiente, fue que nos dieron el pasaporte. Y cuando llegamos ahí al aeropuerto, pues en el ordenador del oficial de la aduana no estaba el permiso. El permiso estaba sobre el pasaporte, pero él no lo creía. Hasta que él no recibiera, allí, claro. Hasta que él no lo recibiera en el ordenador, él no podía aceptar la salida. Y estábamos aquí, del otro lado estaba la aduana y del otro lado estaban las personas que iban a viajar, estaba lleno de franceses aquello, y de pronto había un trío en una cafetería y empezaron a tocar la Macarena. Entonces Lunita, que siempre ha sido muy de estar bailando todo el tiempo, empezó a bailar y solita, todo el mundo se empezó a reír y solita pasó la aduana y se puso a bailar junto al trío. Y entonces el oficial, que era un muchacho joven, el militar que estaba ahí, esas cosas ocurren por suerte, sonrió y esbozó una media sonrisa y puso los 3 cuños y dijo, escapa, anda. Y esa fue la última frase que yo oí en el aeropuerto el día que me fui definitivamente. ¿Se pueden leer sus libros en Cuba? Parece que de manera clandestina, o sea que la gente viaja con los libros, que cuando no los cogen en la entrada del aeropuerto se los quitan, pues los pueden entrar, y a veces los vendedores en las calles, los libreros callejeros, pues los tienen debajo de los otros libros oficialistas, ¿no? Se leen así de esa manera, no de manera natural. Dice en su última novela que hay micrófonos por todas partes. ¿Eso es una licencia literaria o es una